Bueno, amigos, vamos a iniciar nuestra reflexión de esta mañana. Mm, Hemos leído el texto con Dana y Pablo, el texto que se encuentra en el Evangelio de Marcos, el capítulo primero. Hemos leído el texto ahí que va desde el verso 21 hasta el verso 39. Bueno, estuve pensando un poco al preparar ese tema. Am, Vamos a hablar sobre la autoridad de Jesús, y cuando pensamos en autoridad recorremos a algunas personas que son nuestras primeras autoridades, y la primera autoridad de todo ser humano ha sido siempre los padres. Pero hay algo interesante en el caso de las madres, ¿no? Las mamás, ellas poseen una sabiduría muy particular. El consejo de madre es un consejo muy interesante, porque cuando dicen ponte la chaqueta porque va a enfriar, enfría de verdad. Tiene ese poder para saber, ¿no?, cómo va a ser la temperatura en la tarde. Y también esta otra habilidad de saber dónde están las cosas. Cuando nosotros estamos buscando algo y lo encontramos, decimos, mamá, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y no encuentro. Y ella dice, no, se está en tal parte, pero no lo encuentro. Y si voy ahí y lo encuentro, te voy a hacer tragar esta cuestión. Suele pasar, ¿no? Y mágicamente cuando ellas llegan a buscar, está ahí, ¿no es cierto? Donde ella dijo. Por lo tanto, las mamás tienen una influencia bastante grande sobre nuestras vidas, y tiene una autoridad, ¿no es cierto? La palabra de la mamá, de los padres obviamente, pero en ese caso, en ese ejemplo, el de la mamá, porque las palabras de autoridad por parte de las madres son muy especiales. Primeramente porque ellas están en esa posición, ellas tienen este derecho por ser madres, ¿no es cierto? Es la posición que le da ese derecho a poder decir lo que dicen, pero también muchos de los consejos vienen producto de su experiencia. La vivencia, el conocimiento de los tiempos también ayuda a que tengan esa autoridad. O sea, tomamos en cuenta lo que dicen las mamás, no solamente porque son nuestras madres, pero porque también junto con ese consejo viene una experiencia de años. Ahí obviamente hay una conciencia en todos nosotros de que si nuestras madres nos orientan a algo, no es porque ellas están en la obligación de hacerlo, no es porque ellas saben o por su experiencia propia, pero hay una misión particular de cuidar al hijo. El deseo de cuidar al hijo hace con que den los consejos que dan. Si bien hoy día en ese tiempo de coronavirus muchos de ustedes están tratando de mantener a sus mamás en la casa, y a veces es difícil, ¿no?, de controlar ahí nuestros hermanos más mayores a que no salgan para que no se vayan a contagiar. Pero aprendemos desde casa el concepto de autoridad, no de una perspectiva netamente y únicamente arbitraria, pero a través de una relación de amor que tenemos, ¿no es cierto? Debemos hablar un poquito sobre autoridad. Cuando hablamos sobre autoridad en nuestros días, eh, encontramos ahí sentimientos encontrados, porque primeramente la gente es muy reacia a cualquier manifestación externa de autoridad. La gente se está protestando contra las diversas autoridades que existen en todo el mundo. Entonces, el tema de la autoridad es un tema ambiguo, porque al mismo tiempo que hay un rechazo a manifestaciones de autoridad, por otro lado, hay una búsqueda por mayor autoridad, porque mientras más autoridad tenga yo, más autonomía tendré. Entonces, el tema de la autoridad es un tema vigente en nuestra cultura y debemos tratar de eso. Am, Básicamente, autoridad es entendido por nosotros por una capacidad de obligar al otro a hacer algo, ¿cierto? Y vemos eso de una manera muy militar. Christopher Wright, que es un teólogo, un misiólogo muy importante, él dijo que la autoridad es el predicado de la realidad, es la fuente límite de la libertad. Y él da el ejemplo de la autoridad que nos da la- el documento de conducir, la licencia de conducir. Dado la autoridad que tiene el gobierno, él determina, ¿no es cierto?, que yo tenga el derecho a poseer esa licencia de conducir. Pero la licencia de conducir no me obliga a conducir y no me dice cuánto tengo que conducir,
pero todas las veces que yo quiera conducir, tendré esta autoridad para hacerlo, porque esa autoridad me fue dada por la autoridad competente. Pero esa autoridad competente también dice que ese conducir está bajo ciertas reglas. Entonces están las leyes de tránsito, está el cinturón, obviamente no conducir en estado de embriaguez y no pasar de la velocidad, respetar, ¿no es cierto?, todos los ceda al paso y todo el tema. El hecho de que yo tenga la autoridad no me da el derecho a hacer todas las cosas, pero tampoco me obliga a necesariamente conducir. Eso es un poco lo que él quiere tratar cuando habla de autoridad. O sea, autoridad más que ser la imposición de algo, autoridad es el marco en el cual nos permite hacer algo, ¿cierto? Y pensando en autoridad, cuando vamos al texto bíblico que hemos leído, el texto de Marcos, el texto del evangelista Marcos fue escrito pensando primeramente en las personas en Roma. Las personas creyentes, las personas con una cultura, influencia de la cultura romana bastante fuerte. Y en aquel primer siglo nosotros entendemos que el dominio romano había producido lo que es llamada la paz romana, pero ese dominio vino a costa de muchas batallas, de mucha guerra. El pensamiento del romano estaba vinculado a una figura de autoridad que es bastante pragmática, que es bastante enérgica, que es bastante fuerte. Por lo tanto, la autoridad, desde la perspectiva de los primeros lectores del texto que hemos leído, es una idea de fuerza militar y estrategia política, porque fue exactamente así como el Imperio Romano se consolidó, con imposición de la fuerza política, de la fuerza física, el juego político para conseguir estar en el poder, y la figura del César, la figura del emperador, representaba bien esta realidad. Uh, Nosotros debemos entender también que no habían solamente personas del pensamiento italiano, romano en aquel contexto, pero también judíos, personas influenciadas profundamente por los judíos. Y para los judíos, lo máximo de la autoridad se manifestaba a través de la tradición y de la religiosidad, ¿no es cierto? Por eso que los principales líderes ahí estaban vinculados a la preservación de las tradiciones históricas del pueblo, y por lo tanto los ícones de liderazgo para el pueblo de Israel eran obviamente aquellos hombres marcados por la historia, como Moisés, como David. Entonces ellos tenían en estos hombres los principales referentes en cuanto a autoridad, porque la tradición y la religiosidad era la marca o la fuente de la autoridad para ellos. Pero ahí entonces el autor bíblico, el evangelista Marcos, va y presenta a Jesús. Él está escribiendo para personas que pensaban así como romanos y judíos, y él entonces presenta a Jesús y habla de la autoridad de Jesús bien al inicio de su texto de una manera diferente, ¿no es cierto? Jesús es presentado en el texto en una esfera totalmente diferente de autoridad. Porque no se presenta a Jesús en un aspecto político, el jugueteo político. Jesús no hizo eso. Tampoco muestra poder militar o poder de fuerza, de obligar y de sojuzgar a las personas. En Jesucristo no vemos tampoco Él reclamando únicamente una autoridad procedente de la tradición, porque no es que elimine eso, pero que eso tampoco es relevante para constituir por qué Él tiene autoridad. Entonces, el evangelista nos va a mostrar qué tipo de Jesús es ese. Él pone los estándares, o está en la mente de las personas, los estándares humanos del tipo de líder que nos puede sacar de una situación. Y ahí él presenta a Jesús, y presenta a Jesús en ciertas categorías cuyas categorías nosotros trabajamos no tiene sentido, ya no tiene valor. Porque Jesús está tan por encima, que domina todas las esferas de influencia, de realidad que nosotros manejamos. Este es el Jesús, es así como él presenta, ¿no es cierto? Yo prefiero llamar la autoridad de Jesús una autoridad redentora. Porque es así, la autoridad de Jesús es manifiesta en el contexto de su revelación redentora. Y eso es lo que vamos a conversar en esa mañana. Es importante
volver al texto y ver qué es lo que el texto dice. Iniciando el texto, el versículo 21, el evangelista dice: entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Versículos 21 y 22 nos van a mostrar que esa autoridad redentora de Jesús muestra, evidencia, primeramente, una autoridad intelectual. El tipo de autoridad que tiene Jesús comienza siendo una autoridad del tipo intelectual. ¿Qué significa eso? Veamos el texto. El texto dice que Jesús, iniciando su ministerio en la región de Galilea, al norte del territorio donde estaba ahí Jerusalén y todo esto, Jesús va en el día sábado a la sinagoga. Jesús, como judío en su tiempo, él seguía la dinámica religiosa de los judíos. Y quiero hacer un paréntesis aquí. ¿Cuántas veces nosotros, creyéndonos tener la autoridad para hacer y deshacer, tratamos de pasar por alto reglas básicas simplemente porque tenemos el derecho de? No sé, esa regla no se aplica a mí. Jesús aquí podría decir: bueno, esa regla no se aplica a mí. Yo soy el creador del mundo. No tengo la necesidad de seguir estrictamente cada uno de estos pequeños mandamientos, pero bueno, Jesús va. Bueno, era obviamente su intención estar ahí para poder también hacer ver qué tipo de autoridad tiene él. Uh, y él entonces, en ese contexto, él se pone a enseñar. Había una dinámica normal en la sinagoga. Ellos se sentaban y cada uno tenía un momento, y había un momento de lectura bíblica. Probablemente Jesús pidió la palabra para hacer una lectura bíblica. Él se pone de pie, lee el texto en hebreo, alguien traduce al arameo, que era el idioma normal de las personas, y él se sienta a explicar el texto. El tema es que llamó muchísimo la atención de la gente la explicación de Jesús. No solamente por el contenido, pero sobre todo por la forma como Jesús explicaba, la manera como él aclaraba estos temas. Y fíjense que lo que llama a la gente no es que Jesús se destacaba porque, wow, él conoce mucho más que los demás, pero no era el mero conocimiento de Jesús, pero sí era la forma como él transmitía ese conocimiento. Él transmitía ese conocimiento con la autoridad de aquel que hizo posible ese mismo texto. ¡Qué fantástico! Jesús explicando la Biblia es él explicando el texto inspirado por el Espíritu mismo de Dios para revelar a él mismo, porque ese es el propósito último de la Biblia. Entonces, la autoridad de Jesús no era resultado básicamente de su conocimiento pleno de las Escrituras, porque obviamente él lo conocía. Pero en ese aspecto, por más que el conocimiento de Jesús hubiese siempre superior al de los líderes del pueblo, algún hombre podría sacarse el trabajo de ir y estudiar mucho, conocer mucho y rivalizar en conocimiento. Sabemos, ¿no es cierto? Pero no era ese el tema. La autoridad de Jesús, al explicar el texto, era resultado, además de su amor por la gente. Él tenía un compromiso con esas personas, él amaba a esas personas. Y por lo tanto, cuando él hablaba desde esa característica. ¿Se acuerda lo que yo dije del caso del consejo de mamá? Las madres, cuando nos dan un consejo desde la autoridad del que ama y quiere el bien de su hijo. Aquí Cristo, desde la autoridad del que ama y quiere bien a sus hijos, explica el texto de esa manera. También la autoridad de Jesús viene de la correcta relación con el texto. Obviamente que nada puede competir con la interpretación de Jesús. La interpretación de Jesús de la Biblia es la interpretación final. ¿Por qué? Porque Él es la clave hermenéutica, Él es la clave que abre todos los textos acá, ¿no es cierto? Y más interesantemente es que Él es lo que es revelado en ese texto. No importa cuál sea el texto del Antiguo Testamento que ellos estaban leyendo en ese día, todos los textos apuntan hacia la realidad que es Jesús. Todos los textos apuntan a Jesús. Y por lo tanto, cuando Él explica ese texto doblemente, por la autoridad de aquel que está cumpliendo físicamente delante de los ojos de la gente lo que el texto dice,
como aquel que inspiró y produjo ese mismo texto. Por lo tanto, la autoridad de Jesús es una autoridad que no solamente nos informa, pero al transmitir, a revelarnos quién es Dios, nos revela con el poder y con el convencimiento necesario para que yo pueda asumir una postura frente a eso. Porque la autoridad tiene que ver con eso. La autoridad me hace el marco en el cual yo puedo ver cómo actuar. Las leyes de la física, por ejemplo, la ley de la gravedad. Yo puedo jugar de volar y de construir cosas para el alto, pero ella me da un marco en el cual yo pueda trabajar, así como Jesús también. Fíjense que la pregunta sería entonces aquí, ¿qué significa que Jesús sea esa autoridad intelectual? Primeramente, Jesús es la clave última para entender la realidad. Eso es lo primero. Toda realidad, no solamente la realidad religiosa, toda la realidad universal. Es decir, para interpretar las noticias que dan en la tele, Cristo es la clave. Para interpretar los resultados que dan los exámenes científicos, Cristo es la clave. Aquí algunos van a decir, es que no calza ciencia y religión. Fíjese que ¿cuál es el objetivo de la ciencia? El objetivo de la ciencia es encontrar la verdad. Tiene sus métodos y métodos incompletos desde la perspectiva del Evangelio, pero tiene sus métodos. ¿Qué es lo que es Cristo? Cristo es la verdad última. Por lo tanto, la ciencia camina hacia Cristo. Pero Cristo camina revelando de una manera mucho más amplia y directa, utilizando otros métodos, por ser el mismo concepto a ser revelado, la verdad misma. Así que Jesús es el fin de la ciencia. Es la verdad para la cual apuntan todas las verdades. Y aquí somos bien claros. Creemos en una verdad absoluta, porque la verdad absoluta es la única cosa que sustenta lógicamente el universo. Creemos que esta verdad absoluta se encuentra personificada en la figura de Jesús. Por lo tanto, Él, como hemos cantado aquí en esta alabanza, que el Mike y Paz cantaron con nosotros, todo gira en torno a Jesús. Intelectualmente, conceptualmente. Para entender el mundo, yo tengo que entender el mundo necesariamente a partir de Cristo, porque cualquier visión del mundo que no sea desde la perspectiva de Cristo es una visión del mundo equivocada. Eso aquí entonces pone fin a lo que muchos cristianos aplican como el cristianismo a mi manera. Cristianismo según mi estilo. Eso no existe. Bíblicamente eso no tiene lugar. Porque Cristo no permite versiones alternativas. Porque cualquier versión alternativa a la de Cristo es una versión falsa. Y por lo tanto es en sí mismo una oposición a la verdad. Eso es lo que Jesús muestra acá. ¿Qué significa que Jesús sea esta autoridad intelectual? Significa que la fuente de información para que tú tomes las decisiones en tus días debe salir de Cristo. La fuente de información para que puedas construir tu realidad debe partir de Cristo. ¿Cómo entender el mundo? Tengo que entender el mundo a partir de Cristo. ¿Qué significa eso? Significa que una respuesta natural a esa autoridad, que es, ojo, cuando hablamos de autoridad no estamos hablando de opiniones. Bueno, esa es una cuestión de opinión. Tú puedes tener tu opinión, yo tengo mi opinión, pero cuando hablamos de Cristo como la autoridad, Cristo no es una opinión más. Él es la posición final que determina la realidad. Por lo tanto, estamos hablando de que sí, yo tengo que, para entender la realidad tal como es, rendir mi corazón a la forma como Jesús ve al mundo. Tengo que humillarme ante Él y decir, Señor, yo estoy equivocado. Todas las autoridades, todos los argumentos que yo utilizo para justificar mis actitudes no calzan con esa lógica, con la lógica que define todas las cosas. Ahí es donde nosotros nos rendimos a la autoridad de Jesús como autoridad intelectual. La segunda manera como Jesús ejerce su autoridad también, como vemos en el texto, es
como autoridad espiritual. Fíjense que en los versículos ahí 23 a 28 sucedió lo siguiente. De repente en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús. Sal de este hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Y todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Las órdenes, da órdenes, incluso a los espíritus malignos, y lo obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Nosotros aquí en Chile no estamos acostumbrados a hablar de posesión demoníaca. No estamos acostumbrados a ver este tema repitiéndose en nuestras iglesias, y tenemos alguna dificultad con temas como esto. No debiéramos tener, pero es un hecho. Debemos entender qué es lo que estaba pasando aquí en aquel contexto. Jesús, la manifestación física de Jesús, como el establecimiento del reino, históricamente, produjo por parte de Satanás una manifestación mucho más intencional en aquel momento de la historia. Por lo tanto, vemos que por donde caminaba Jesús, personas se manifestaban. Era la acción de Satanás para distraer, para disminuir el impacto, para atacar la acción que estaba realizando Jesús, para jugar con un juego de poder, de manejar ahí, para tratar de frenar los avances que Jesús estaba realizando. Debemos entender que la realidad en la cual nosotros vivimos es una realidad espiritual. Existen seres espirituales, existen demonios que actúan en el mundo, que influencian a las personas y que en algunos casos puede, como en ese texto, poseer las personas y tomar el control de su cuerpo. Eso es un hecho. Y Jesús estaba aquí viéndose enfrentado con una manifestación de Satanás. Tenemos que poner en perspectiva también la acción de Satanás sobre las personas, muchas veces imperceptible, no como posesión, como el caso de esto. Viene como un instrumento para matar, para robar y para destruir estas vidas. Jesús entonces, cuando es confrontado por ese espíritu maligno, el espíritu maligno que ya atormentaba a ese hombre, viene a confrontar a Jesús y exponer a Jesús para poner en adelanto la identidad de Jesús y generar una crisis en el desarrollo del ministerio de Jesús. Por eso Jesús es bien enfático aquí en la manera como trata ese hombre. Jesús entonces muestra en ese cuadro, en ese momento, que su autoridad no es meramente intelectual, no es un sabio que se sienta a enseñar y habla bien y conoce mucho, es un gran cabezón, no. Hemos visto que la autoridad para enseñar mostraba que él era mucho más que un gran maestro. Ahora vemos de una manera un poco más profunda en la dimensión de esta autoridad. Porque si bien Satanás trataba de atacar y hacer frente a Jesús, debemos entender que no es que Jesús y Satanás estaban en una pelea allí, uno a uno. Si bien Satanás atacaba a Jesús por tener a Jesús en la condición de ser humano, Dios 100%, pero también 100% humano, y así como Satanás también ataca a los humanos, Jesús entonces estaba sujeto a estos ataques, pero no es porque fuese una batalla igual, y eso es importante decir, y la respuesta de Jesús muestra exactamente eso. No hay así como reveses, así como lucha y avances y retrocesos, no. Dios es bastante contundente en mostrar que Él está por encima, no solamente de los seres humanos, pero también de todo tipo de espíritu, incluso los espíritus rebeldes o los espíritus malignos. Y aquí vemos entonces un hombre que al manifestarse el espíritu confronta a Jesús, y Jesús muestra su poder ahí en aquel momento. Primeramente Jesús dice: cállate.
Eso es lo primero que Jesús hace para hacer ver su autoridad en aquel contexto. Al hacer callar al demonio, al hacer callar al demonio, Jesús muestra su superioridad y total control de la situación. Jesús muestra su dominio sobre aquel espíritu y que claramente el hombre no tenía control sobre él y nadie allí en aquel momento tenía control sobre él. Jesús entonces manda que se calle el espíritu maligno. Y en segundo lugar, Jesús lo expulsa. Al determinar a ordenar, son dos órdenes, a ordenar que se callara y que saliera de este hombre, Jesús muestra su pleno control y dominio sobre esos espíritus malignos, mostrando que su poder, el nivel de autoridad, es un nivel bastante superior a de los Césares. Porque si bien algunos podrían decir, ya, ok, bueno, Jesús puede ser un gran filósofo y tiene autoridad intelectual. Pero aquí, con relación a los espíritus, quizás esa autoridad sea producto de una especie de magia. De que si él dice las palabras correctas, si él hace los encantamientos adecuados, si él realiza las actitudes de las señales adecuadas, él obtendrá dominio sobre estas fuerzas. Pero no es así. La Biblia muestra claramente que estos seres malignos son seres personales, no son meras fuerzas. Aquí tenemos que entender que el cristianismo presenta una cosmovisión en la cual la realidad está enmarcada por un Dios personal y por seres espirituales también personales, y no es un universo de fuerzas del bien y del mal que yo trato de dominar estas fuerzas para lograr mayor beneficio. Eso es brujería o brujería. Esto es Harry Potter, no es Jesucristo. Y Jesucristo no hace eso. ¿Qué es lo que hace Jesús? El orden que da Jesús es el típico orden militar, de aquel que está por encima y que ordena a los que están sujetos a su autoridad a que hagan lo que él determina. Por lo tanto, no hay una discusión, no hay un debate, no hay un diálogo, no hay un conversatorio. A ver, vamos a ponernos de acuerdo aquí, a ver qué es lo que se puede hacer. No, Jesús va y da su palabra final porque él tiene dominio sobre toda esfera espiritual. Pero también al expulsar el espíritu maligno de ese hombre, él muestra su misericordia para con este hombre, librándolo del dominio de Satanás. Y fíjense que eso se dio en la sinagoga. Qué brígido, ese fue un sábado muy interesante para aquel pueblo. Así que no hubo esas palabras mágicas, no hubo esos encantamientos, no hubo nada. Jesús, él tiene autoridad de por sí. Él no tiene una autoridad que es producto del aprendizaje de señas, de pociones, de cualquier otra esfera de brujería que se ve por ahí. Jesús en sí mismo, en su persona, él es la autoridad y no meramente la tiene producto de terceros o de terceras cosas. ¿Qué significa que Jesús sea esa autoridad espiritual? Significa que Cristo no vino en una lucha igual por igual con Satanás. Nosotros sí estamos en un mundo sujetos al ataque de Satanás. Y aquellos que son cristianos pueden ser atacados por Satanás. Pero Satanás no puede dominarlos como en este caso. Satanás no puede incorporar en ellos. Pero sí pueden ser atacados. Pueden sentirse afligidos. Pueden ser tentados. Lo que vemos aquí es que todas estas tentaciones y todas esas artimañas de Satanás no están por encima del control de Jesús. Jesús tiene todo el control en la esfera espiritual para librarnos del maligno, que es lo que es una de las frases de la oración del Padre Nuestro, una de las traducciones posibles, ¿no es cierto? Líbranos del maligno, de la obra de Satanás. No nos dejes caer en tentación. ¿Y por qué Jesucristo puede librarnos de esto? Porque Él tiene autoridad en una esfera en la cual nosotros no manejamos. Así que cuando nosotros nos sometemos a la autoridad de Cristo, cuando nosotros nos sometemos a Cristo, nos sometemos también
entramos en una especie de protección que Él nos da. No significa que la vida va a ser así como blanquito. Nosotros vivimos en la lucha contra la carne y contra Satanás, pero Cristo está por encima de esto y su autoridad destruye y disipa la influencia maligna sobre nuestras vidas. Así que debemos buscar una vida de mayor intimidad, de mayor plenitud en el Espíritu para que tengamos victoria sobre Satanás y sus tentaciones. Y fíjense que Jesucristo mismo fue tentado. No hemos entrado en el detalle de las formas en las que fue tentado en el Evangelio de Marcos, pero sí los otros evangelios muestran que cuando Jesús fue tentado por Satanás, la respuesta que Jesús daba para cerrar la puerta al enemigo era la palabra. Por lo tanto, cuando hablamos de la autoridad espiritual aquí, tenemos que volver al paso uno de la autoridad intelectual. Es la palabra que le da fortaleza para los momentos de tentación. También el hecho de que los límites del poder de Jesús vayan más allá de nuestra limitación humana muestra que Jesús no puede ser entendido como un gran sabio, con palabras bonitas. Yo creo que la imagen que se genera de Jesús en nuestros círculos es una imagen de un Jesús muy poco poderoso, de un Jesús muy poco que tiene un poder en sí que genera temor. Esa debiera ser nuestra postura ante Jesús. Porque el poder de Jesús es ilimitado sobre los espíritus y sobre todas las cosas. Entonces eso debiera de generar en nosotros también temor, porque desconocemos los límites de su poder y de su autoridad. No debemos ignorar la astucia de Satanás de nuestras vidas, pero tampoco debemos sobrevalorarlo. Hay personas que llaman todo es obra de Satanás, cuando es muchas veces obra de su propia carne, su propio pecado. Hay otros que dicen, no, Satanás no existe. Y ignoran obviamente su astucia. La palabra dice que no debemos ignorar la astucia de Satanás, pero no debemos confundir las cosas. Quien tiene todo el control sobre las fuerzas del mal es Jesucristo, así como lo hizo con este hombre. Debemos entonces recurrir a Jesús en los momentos de dificultad y de tentación, cuando nos sentimos atacados por el enemigo. Debemos buscar en Jesús recursos, una salida, porque Él es quien tiene toda autoridad espiritual. Ahora, el evangelista va mostrando a Jesús haciendo señales y milagros en aquel contexto. Fíjese que el sábado fue un sábado muy intenso. Jesús estaba ahí en la sinagoga. Y después de lo que pasó con este hombre, él salió, dice el texto del versículo 29, tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre. Y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se le acercó y la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevaba a Jesús todos los enfermos y endemoniados. De manera que la población entera estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no les dejaba hablar porque sabían quién era Él. Ese texto enfatiza no solamente la autoridad de Jesús sobre los espíritus, pero también la autoridad física. Suena raro, ¿no? Autoridad física, pero exactamente eso, autoridad sobre sobre los elementos físicos. ¿Qué pasó? Jesús fue a la casa de Simón y Andrés después de la adoración ahí en la sinagoga. Lo típico, ¿no es cierto? Si hubiésemos nosotros estado en circunstancias normales, después de la iglesia vamos a comer, ¿no es cierto? En la casa en el caso aquí Jesús fue a la casa de uno de sus discípulos, de dos de ellos de hecho, y llegando a la casa se encuentra con la noticia de que la suegra de Pedro estaba acamada. La gente suele pensar que, bueno, ella solamente tenía fiebre, así que se le va a pasar. Pero cuando volvemos al contexto, nos recordamos de que era el siglo I, no teníamos, ¿no es cierto?, la medicina de nuestros días. Era una mujer, además, probablemente de avanzada edad, si bien que hoy día avanzada edad sería 90 años. Me imagino que ella no tenía 90 años, pero sí era una persona mayor para aquella época.
Por lo tanto, esa fiebre podría ser el anuncio de algo grave. Es decir, si alguien está con fiebre, pero está con tanta fiebre, está tan mal, al punto de estar acamada, es porque eso es realmente algo para preocuparse. La gente estaba preocupada. Jesús llega a la casa y siente el peso de la preocupación en el corazón de las personas. Por eso que le avisan a Jesús. Y Jesús va y entonces y se dirige a esa mujer. Nuevamente, no hubo palabras mágicas, no hubo gestos, no hubo un abracadabra que hiciera con que la fiebre se fuera. Porque el poder de Jesús manifiesto acá no es un poder que mueve fuerzas, que no. El poder de Jesús es un poder que está dentro de la realidad científica en la cual nosotros existimos. O sea, cuando hablamos de milagros, no estamos negando la realidad científica de los hechos. Estamos hablando de que el poder de Jesús es tal, la autoridad de Jesús es tal que Él puede eh, reescribir los límites de la realidad científica en la cual nosotros vivimos. Él puede saltar los muros de los límites de la autoridad cognitiva, racional en la cual nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de la autoridad que hace con que la autoridad lógica científica sea posible. Entonces, cuando vemos acá, Jesús va y se dirige a esa mujer. Y es muy hermosa la manera como hace Jesús acá. Como un caballero. ¿Cómo corresponde? Jesús va a esa mujer. Y Jesús se le acercó y la tomó de la mano. Así nomás. Jesús la tomó de la mano. Y más que nada la ayudó a levantarse. Y cuando se levanta esa mujer ya no tenía fiebre. Su enfermedad se había ido. La autoridad de Jesús en este contexto no es producto de los conocimientos de Jesús. Aquel que hizo el cuerpo humano, aquel que domina la anatomía humana de la manera más absolutamente perfecta, él puede ir más allá que un médico, que un especialista. Él domina totalmente la realidad física en la cual nosotros vivimos. De eso estamos hablando. Cuando vemos aquí la autoridad de Jesús, vemos que Él tiene un control sobre todas las esferas de nuestra realidad. Y tiene control sobre nosotros. Jesús sanando personas en ese día no fue meramente un ejercicio obligatorio por parte de Él, sino que tenía que ver con los propósitos ministeriales de estos señales, para que la gente creyera. Ese era el objetivo. Al Jesús mostrar su autoridad física aquí, Él revela el tipo de autoridad que Él tiene. No es el tipo de autoridad que alguien puede obtener si se esfuerza. Es innato, es natural. ¿Qué significa que Jesús tenga esa autoridad física? Significa que la sanidad del cuerpo de aquellas personas era una especie de prefiguración de las consecuencias de la implantación del reino de Dios. ¿Por qué? Porque las personas estaban enfermas en un primer momento. Las personas estaban enfermas así como nosotros en nuestros días, producto del pecado, de la muerte que el pecado trajo. Jesús sanando a estas personas muestra un poquito lo que va a venir en el futuro. Es el fin de la influencia del pecado en nuestras vidas. Es Jesús quitando, a menos de manera provisoria, las consecuencias del pecado en estas personas. Son señales de redención. ¿Qué es lo que es la redención plena? Es el cuerpo humano plenamente funcional, libre de cualquier molestia, libre de cualquier problema, libre de cualquier dolor, libre de cualquier enfermedad, libre de la posibilidad de la enfermedad. Eso es redención. ¿Qué es lo que hace Jesús aquí? Jesús da marcas. Jesús deja ver el olor de su reino, deja ver el sentimiento de su reino. Y su reino será establecido porque Él puede, y Él al hacer eso muestra que Él puede. Significa que las limitaciones que se aplican a nosotros no se aplican a Cristo. Él tiene el derecho, Él tiene el conocimiento, Él tiene la autorización y Él tiene todas las condiciones para revertir toda y cualquier realidad. Por lo tanto, no existe una realidad cerrada. Al ver ese tipo de autoridad de Jesús, no podemos permitir cualquier pensamiento en nuestros días que sea
pesimistas con relación a lo que estamos viviendo. Porque sí, no calza. No es ser optimista por optimista. Es tener un pensamiento concreto basado en Jesús. En quién Jesús es. No hay realidad incambiable. No hay situación que Él no pueda transformar. ¿Por qué? Porque Él tiene la autoridad para hacerlo. No meramente el poder conseguido, no meramente el lugar, el espacio, la función. Él tiene la autoridad para hacerlo. Él sí lo puede. Por lo tanto, no hay espacio para aquellos que adoran a Jesús, para el temor y la desesperanza. La sanidad que Jesús obra acá apunta a la libertad y a la sanidad plena que Él promete para aquellos que en él confían. Así que contrapone, fíjese qué interesante, esta autoridad además contrapone la típica autoridad secular. Porque mientras los romanos establecieron su autoridad a través de la dominación, a través de la imposición de leyes y reglas y violencia y ejércitos y muerte, Jesús impone su autoridad, no destruyendo vidas, sino que restaurando vidas. Jesús impone su autoridad, no dominando por sobre las personas, pero librando las personas. Porque esta es su misión. A eso vino. Y Él tiene autoridad para hacer lo que vino a hacer. ¿Qué significa la autoridad de Jesús para nosotros hoy? En primer lugar, significa que la versión de Cristo de la realidad es la versión definitiva. Hermanos, puede ser que tengamos diferencias de posicionamiento teológico, pero en Cristo todo se resuelve. Cristo es la clave para interpretar todas nuestras realidades. Por lo tanto, yo no puedo construir cualquier concepto teológico cuyo Cristo no sea este Cristo, con esta autoridad. Cualquier versión, religiosa o no, de la realidad de un Cristo más débil o inexistente, está en contra de la propia verdad. La versión de Cristo es la versión definitiva. Por lo tanto, eso hace con que mi relación con las Escrituras sea una relación mediada por Jesús, sea una relación en la que al leer las Escrituras y aprender las Escrituras yo tengo la obligación de hacerlo sumiso a quien es Jesús, para aprender de Él, para que ese conocimiento determine cómo debo pensar, cómo debo actuar, cómo debe ser su familia, cómo debe ser nuestra reacción en momentos de pandemia. Vamos a las Escrituras. Ella es la autoridad. ¿Por qué? Porque Cristo es la autoridad revelada en ella. Esa es la versión final de los hechos. Entonces, para entender las noticias, yo tengo que tener la Biblia al lado para poder leer el mundo. Cristo es la versión definitiva. Significa también que la autoridad de Cristo es absoluta y no está limitada a las esferas humanas y a los juegos de poder. Cuando Cristo muestra su poder, no muestra poder solamente a los otros humanos que uno puede doblegar, convencer, manipular. Él muestra su autoridad en todas las esferas de la realidad. En la esfera espiritual, en la esfera física, en la esfera intelectual. Por lo tanto, la autoridad de Jesús es absoluta. ¿Y quién tiene una autoridad absoluta así? Tiene para sí conquistado el derecho de ser adorado. Si Cristo es quien es, no hay otra posición posible para nosotros que no sea la adoración. No hay otra alternativa. Si Cristo es eso, yo tengo que someterme a Él sí o sí, porque ya estoy sujeto a Él. Y eso es interesante. Ya estoy sujeto a Él. No es que yo voy a escoger a ver qué onda, no. Voy a negociar aquí mi pase, no. Ya estoy sujeto a Él. Por lo tanto, el reconocimiento nos ayuda a disfrutar de los beneficios de la autoridad de Jesús. ¿Por qué? Porque la consecuencia de esta autoridad es para nuestro beneficio. Qué hermoso. Porque esa autoridad es redentora, como vimos acá. Cristo usa la autoridad que Él tiene por sobre todas las cosas para traernos vida y vida plena. Y hay muchas personas, quizás que nos están escuchando, que viven vidas tristes, vidas mediocres, vidas difíciles, no solamente porque tiene poca plata, porque está difícil la sobrevivencia, no. ¿Por qué? Porque no han entendido que para vivir la vida de Jesús yo tengo que someterme a Él, a su manera,
a su visión. Tengo que ser su discípulo. Tengo que ser parte de su pueblo. Porque eso es para mi beneficio. Cuando la palabra nos dice que debemos obedecer tales y tales mandamientos, es para nuestro beneficio, para nuestra protección, para nuestra alegría. Y cuando hacemos, glorificamos a Dios, porque glorificar a Dios, vivir para glorificar a Dios, es también para nuestro beneficio. De eso estamos hablando. Que nuestro corazón esté día a día más sujeto a la autoridad de Jesús, para disfrutar de los beneficios que ella conquistó para nosotros. Por eso nuestra serie se llama Días Mejores. Días mejores, ¿por qué? Porque eso es lo que la redención trae. Días mejores. Vamos a orar. Les invito a que ahí en su casa puedas tener un instante de oración. Cierra tus ojos.